No sé si ya lo puedo. Ahora sí, ¿pueden verlo? ¿Sí? Sí, profe. Fantástico. ¿Ya? Las preguntas, al igual que los casos anteriores, me las escriben por favor en el chat y una vez que finalice la presentación la voy respondiendo o aclarando. ¿Ya? Si en algún momento se corta, les pido que por favor me lo verbalicen o si algo no se escucha bien también y de esa manera encantado voy a poder repetirle la información que él estaba contando. ¿Ya? Tal como les dije, entonces vamos a hablar hoy día de fracturas, esguinces y luxaciones, ya que son lesiones del aparato locomotor. La primera que tiene que ver con tejido duro, ¿cierto? Y las dos segundas, esguinces y luxaciones con tejido blando, ¿ya? Específicamente lesiones a nivel articular, ¿cierto? Que son más frecuentes de lo que uno pudiera creer, ¿ya? En este primer apartado vamos a hablar de fracturas en términos generales y en el segundo apartado vamos a ver sobre la terapéutica que hay disponible actualmente y que se hace en realidad en los abordajes de personas que tienen algún tipo de fractura, dependiendo, ¿cierto?, siempre del nivel de lesión, de la evolución, de la presencia no de patología asociada, ya del nivel y la gravedad de la lesión ya, o si también hay lesiones de tejido adyacente, ¿cierto? Que a veces vienen a complicar mucho más todo. ¿Pueden ver eso? Sí. Se ve negro, profe. Se ve negro, nada. Ahora, ahora no. Parece que está como cargando la imagen porque sale así como la flecha con... Cargando. Sí. Ya, entonces démosle tiempo un poquito, que raro, se demora un poco más, puede Ahí ser, sí. no Ahí sé si, apareció algo de fracturas. ya fantástico, sí, ya. Se entiende en general la fractura no es otra cosa más que la pérdida de continuidad de un hueso, ¿ya? Es decir, desde el punto de vista biomecánico, ¿cierto? Si se le aplica una fuerza determinada a un tejido duro como un hueso, ¿ya? Si esta fuerza logra superar la capacidad de resistencia que tiene el hueso o el tejido duro, ¿cierto? Se va a producir una fractura o una fisura, ¿ya? O sea, si la logra superar, ¿cierto? Y en el caso, por supuesto, de que el hueso logre soportar la fuerza que se le ha aplicado, lícitamente no se va a producir ningún tipo de lesión, ¿ya? Pero básicamente una fractura responde a solicitudes de fuerza externa, ¿cierto? Que actúan directamente sobre el tejido óseo, ¿ya? Y va a depender o no, ¿cierto?, que se produzca la fractura sobre el tipo de fuerza, la orientación de la fuerza, la capacidad del hueso de resistir la fuerza, ¿ya? Para que se produzca algún tipo de lesión, pero recordarles que una fractura no es otra cosa más que la aplicación de una fuerza biomecánica sobre algún segmento corporal que en algunos casos puede llegar a producir una fractura, ¿ya?
Ahora, las fracturas, ¿cierto? Generalmente uno las asocia a lesiones de un hueso específico ya, o de cualquier hueso en general, pero además las fracturas traen consigo generalmente lesiones de tejido blando, ¿cierto? Como puede ser algún ligamento, algún músculo, alguna arteria, alguna vena, o también es posible lesión que se corta algún nervio que pase cercano a la zona donde se produjo la fractura, ¿ya? También es posible encontrar lesiones en estructuras regionales vecinas, como por ejemplo en el caso de una fractura costal, ya que se pueda perforar un pulmón, ya, o en el caso de una fractura vertebral que se pueda perforar, por ejemplo, que se pueda perforar la médula espinal, ya. Y por supuesto se compromete especialmente en la fractura a nivel craneal el estado general del paciente y o de conciencia, ya que estas fracturas craneales por lo general producen bueno, fracturas con hundimiento o que el hematoma comienza a alterar la conciencia, ya. Y eso por supuesto hace que sean fracturas más complejas de manejar, ya. En general, las manifestaciones clínicas de una fractura van a depender mucho de la localización, ¿ya? Es decir, si una fractura que se haya producido en una pierna, en un brazo, a nivel de columna o inclusive a nivel cefálico, ya de cráneo, ya, pero se reconocen manifestaciones clínicas comunes que tienen que ver con un dolor, ya en el foco de la lesión, inmediatamente después de haber producido la lesión, ¿cierto? Ahora, por supuesto van a haber excepciones, si la fractura es más compleja va a producir mucho más dolor, pero si una fractura pequeña probablemente pase mucho más desapercibida, ¿ya? Un dolor que va a ir, y muchas veces va creciendo en el tiempo, que es un dolor agudo, ¿cierto? Pero que después va cambiando y evolucionando, ¿ya? Especialmente en la medida en que comienza a producir edema, ¿ya? Porque el edema además lo que va provocando es la compresión de receptores nerviosos y terminaciones nerviosas libres que en definitiva acrecientan la percepción del dolor, ¿ya? También dentro de la fractura como manifestación clínica se conoce lo que se llama como crepitación, ya que este chisquido cuando uno mueve un hueso que está fracturado, ya entonces ese sonido que se produce como un huesito de pollo cuando uno lo quebra, literalmente es eso, ya que clínicamente se le conoce como crepitación, ya. Y esta es la importancia en el fondo del por qué hay que inmovilizar una fractura tal como esté, ya, porque cuando uno le quiere entregar primer auxilio a una persona que está fracturada, a veces este primer auxilio lo que hace acrecienta la lesión ya mucho más de lo que está, sobre todo cuando no se hace un buen manejo de la inmovilización, ¿ya? Entonces la primera medida y como recomendación general es que cuando uno va a tratar tal vez en una urgencia, en un agente de tránsito o en la vía pública a una persona que pudiese tener sospechas de fractura en alguna pierna o en alguna parte, lo más importante es, si está consciente, pedirle que no se mueva, ¿ya? Y si está inconsciente, si usted no está preparado para inmovilizar un segmento o no tiene nada a la mano para inmovilizar, simplemente esperar a que nadie lo mueva, ¿ya? A que llegue el equipo especializado para poder hacer la inmovilización respectiva, ¿ya? Porque a veces cuando no se inmoviliza o se inmoviliza inadecuadamente, a veces en ese mismo proceso se producen daños de tejido adyacente que la verdad es que probablemente o muchas veces en la lesión original no resultaron perjudicados, ¿ya? Como parte también de las manifestaciones clínicas de las fracturas se reconoce como la pérdida de movilidad, es decir, si yo tengo una fractura, por ejemplo, en muñeca, probablemente me va a costar mover la muñeca, o si tengo la fractura en un dedo, por ejemplo, porque me caí o se me aplastó con un trozo de leña, probablemente me va a costar mover mucho más el dedo, ¿ya? Y eso se debe con pérdida de movilidad.
El edema también, ¿cierto? Que el aumento de volumen que se puede producir en el foco de lesión, ¿ya? Y también cuando es en la extremidad superior o inferior, el edema también se comienza a producir hacia distal, ¿ya? Es decir, comienza a disminuir el retorno venoso ya hacia distal, lo que finalmente va provocando un aumento de volumen en la zona, ¿ya? Y esto muchas veces hace que las personas que tienen fracturas pequeñas en una primera instancia no consulten los equipos de salud específicos, un SAR, por ejemplo, un CEFAM, o un hospital, o una clínica ya, porque no sienten después de una caída ninguna molestia, pero al cabo de 24 horas o incluso 48, comienza el edema, el aumento de volumen, comienza el dolor, hasta que finalmente se ven obligadas a recurrir a un centro de salud para el diagnóstico respectivo de lo que pudiese tener. ¿Profe? Sí, adelante. Entonces, o sea, es que siempre he tenido esa duda de si todas las fracturas provocan dolor en cierta medida, porque o tiene que haberse dañado algún nervio o algún tejido blando como para que haya manifestación de más dolor. Mira, La bueno, le- no todas las fracturas provocan dolor, pero la gran mayoría sí. Ah, ya, La gran mayoría sí, depende mucho de la localización. Hay fracturas, por ejemplo, o fisuras que son fracturas chiquititas, ¿ya? Que la verdad es que no provocan nada de dolor, ¿ya? Pero lo importante es pesquisarla, porque si esa fisura que tiene un huesito no se pesquisa a tiempo, la persona puede seguir haciendo todo normal y se puede transformar en una fractura de mayor complejidad. claro, Pero la gran mayoría de las fracturas cursan con dolor, sobre todo a nivel de mano o de pie ya, pero algunas que son súper chiquititas que no cursan con dolor. Entonces, por eso lo mejor ante la sospecha de una fractura es la radiografía, que permite determinar si hay lesión o no del tejido óseo. claro. Muchas gracias. Gracias a ti por tu pregunta. ¿Ya? Continuando con la manifestación clínica, ya, impotencia funcional, es decir, si una persona, un adulto mayor, por ejemplo, se cae en la ducha, ya, y se golpea y apoya la mano abruptamente, se puede fracturar, por ejemplo, un hueso del carpo, ya, y eso va a generar dificultad, por ejemplo, para que pueda tomar la cuchara, para hacer presiones, para poder cepillarse los dientes, para poder vestirse, ya, entonces a eso se refiere el concepto de impotencia funcional, que tiene que ver con la incapacidad que pueden tener las personas de forma transitoria para poder desarrollar las actividades del diario vivir como producto de la lesión que les pudo haber provocado una caída, como puede ser una fractura en este caso, ¿ya? Y en algunos casos también dentro de la fractura hay una deformidad que es bien aparente, ya que uno puede notar a simple vista, ¿cierto?, porque hay desplazamiento, porque hay algo extraño en la mano, en un dedo, que esa deformidad se le puede atribuir una fractura muchas veces sin necesidad de un estudio radiológico para confirmarlo, ¿ya? Entonces, recapitulemos, ¿cierto? Hay dolor, hay edema, hay impotencia funcional, hay deformidad, hay crepitación, ¿ya? Como parte de las manifestaciones clínicas de las fracturas en general, ¿ya? Pero repito nuevamente, no todas las fracturas van a tener probablemente edema, no todas las fracturas probablemente van a tener dolor, pero en términos generales estas son las manifestaciones clínicas que se le atribuyen a todas, ¿ya? Y en la medida en que avance el semestre también, cuando veamos lesiones topográficas ya de regiones específicas, vamos a poder ir detallando respecto de algunas fracturas más comunes que probablemente van a encontrar quienes se quieran dedicar a esta área. Hay diferentes formas de clasificar las fracturas, ¿ya? Diferentes formas, como les dije, de acuerdo al mecanismo de lesión, de acuerdo a la localización, de acuerdo al tipo de esfuerzo e impacto que se le aplica, ¿ya? Hoy día voy a presentar con ustedes algunas formas más comunes de clasificarlas, ¿ya?
los traumatólogos generalmente ocupan otras tablas, ¿cierto? Pero en términos generales, ¿cierto? Estas son las clasificaciones que más se manejan en el ámbito de la salud respecto de los tipos de fracturas que más se pueden dar, ¿ya? En general, ¿cierto? La clasificación las fracturas se pueden clasificar según el mecanismo de lesión, ¿ya? Y se reconocen dos mecanismos, un mecanismo directo y un mecanismo que se llama indirecto, ¿ya? El mecanismo directo es aquel en el cual la lesión se produce en la misma zona donde se produce el impacto o la fuerza externa, ¿ya? Es decir, si una persona recibe un golpe, no sé, con una botella, por ejemplo, o con un bat de béisbol en el antebrazo, ¿ya? Si la lesión se produce justamente en el antebrazo, va a ser un mecanismo indirecto, ¿ya? En contraste, una fractura por mecanismo indirecto es, por ejemplo, una persona que se caiga en la ducha, apoya la mano y se fractura, por ejemplo, la clavícula, ¿ya? O se fractura, por ejemplo, el olecranon, ¿ya? Por apoyar la mano. Entonces, por transferencia de fuerzas mecánicas, finalmente resulta que otra parte del tejido óseo resulta con la lesión, ¿ya? Y a eso se debe una fractura por un mecanismo indirecto. Por ejemplo, el de la imagen, ya donde el jugador de fútbol le da la patada, eso es claramente una fractura por un mecanismo directo porque la lesión se produce donde el jugador justamente aplica la fuerza, ¿ya? Y en contraste, el accidente automovilístico muchas veces son mecanismos indirectos, que son efectos de látigo, ¿ya? Que van provocando lesiones o fracturas en las personas, ¿ya? Existe otra forma también, otro tipo de fracturas que se asocia mucho más a los deportistas, que se llama fracturas por estrés, ¿ya? En el fondo, en huesos que se sobrecargan tanto, que se terminan fatigando hasta que producen fracturas, ¿ya? En general son mucho más frecuentes en personas que practican deportes como de alto rendimiento, ¿ya? Pero como por ejemplo uno de esos son el conocidísimo tenista Marcelo Chino Ríos, que tuvo en algún momento una fractura vertebral, ¿ya? Que tuvo una fractura vertebral, sí, FX significa fractura, ¿ya? Perdón, eso no lo había nombrado. FX es la abreviación de fractura, ¿ya? Y las fracturas en huesos patológicos, por ejemplo, son como las fracturas que se dan típicamente en adultos mayores, porque tienen osteoporosis, que tienen diabetes, que tienen otros problemas asociados, ¿ya? Entonces, generalmente la fractura en huesos patológicos es la fractura que se da en huesos en personas adultos mayores, ¿ya? O en personas postradas también en un hueso patológico, ya que no realizan marcha, ¿ya? En algunos niños que tienen como algunas enfermedades que cursan con dificultad para fijar el calcio al hueso, ya que se conocen como osteogénesis imperfecta. Dentro de las más conocidas hay otras más, pero eso también está dentro de la categoría de lo que pertenece a una fractura en un hueso patológico. También las fracturas se pueden clasificar en función del nivel de energía, violencia o fuerza que se le aplica y que la genera. Entonces, fractura de alta energía es cuando se le aplica mucha fuerza, mucha intensidad a un segmento corporal que finalmente resulta con fracturas mucho más complejas, ya como por ejemplo un accidente de tránsito, un accidente en moto, ya, versus fracturas como de baja energía, que son caídas, como por ejemplo caídas casuales, ya, sí, caídas casuales básicamente, ya, fracturas como de baja energía, ya. Pero la fractura, uno muchas veces escucha como los reportes médicos, ¿cierto? Que lo tradicional que sale en las noticias cuando habla el traumatólogo o el médico de urgencia, ¿cierto? Donde una persona en este tránsito sufrió fracturas por alta energía, ¿cierto? Y eso uno puede inferir que
puede haber tenido muchas fracturas, que fue una fractura compleja que pudo haber dañado órganos blandos, ¿ya? O tejidos adyacentes, ¿ya? Y las fracturas de baja energía, que son fracturas que generalmente se asocia a caída o algunas fuerzas biomecánicas que se pueden producir, que van generando fracturas en algunos segmentos óseos. Traje algunas imágenes ya para que las puedan ver, algunas pueden ser un tanto fuertes ya, pero es parte de lo que pasa en la clínica, ¿ya? ¿Ya? Ambas corresponden a fracturas, ¿cierto? Esta que está acá, que le estoy mostrando con el indicador, corresponde a una fractura de mano izquierda, ¿cierto? Que probablemente uno puede inferir que fue ulna y radio, ¿cierto? Y esta es la deformidad que uno encuentra a veces en fractura. Pues esto se debe con la deformidad, ¿ya? Se puede ver un poco de edema en la zona de la lesión y además probablemente esta fractura lleva muy poquito tiempo de evolución, un par de horas probablemente, que aún no tiene edema distal, ¿ya? Ya, pero es una fractura de antebrazo, una fractura que se conoce como cerrada, ¿ya? Es decir, la piel no está en contacto con el medio externo, ¿ya? En contraparte, la otra imagen que le estoy mostrando, una fractura en una extremidad inferior, ¿cierto? Donde la tibia resulta fracturada, ¿cierto? ¿Ya? Y esto se conoce como una fractura abierta, ya porque el hueso sale hacia el exterior, hay un desgarro importante de la piel, mucha pérdida de tejido sanguíneo, ¿cierto? Además podemos inferir que hay lesión de partes blandas también, se tiene que haber cortado por lo menos algunos músculos de esta zona, probablemente se cortó alguna arteria también, porque esto se ve como bastante más rojito, ¿ya? Y la verdad es que para esto no se necesita probablemente un curso de radiología para saber que esto representa una fractura, ¿ya? Y esto sí es una fractura de alta energía versus esto que pudo haber sido una fractura casual de baja energía, ¿ya? En algunos casos, en fracturas de este tipo, ya cuando hay mucho daño de alguna extremidad, muchas veces se requiere llegar a amputación, ¿ya? Que no es tan frecuente, pero a veces se intenta recuperar esto, pero a veces no siempre anda bien, ¿ya? Entonces, en algunos casos, fracturas más complejas requieren de amputaciones, ¿ya? O a veces pasa que en accidente de tránsito o automovilístico, muchas veces la extremidad se amputa in situ, ¿ya? Entonces, no es necesario, o sea, es decir, que la persona el segmento corporal se separa completamente de la persona ya, y eso ya es parte de un tratamiento que tiene que ver con salvar la vida de la persona y evitar justamente la pérdida de tejido sanguíneo por hemorragia en la zona de la lesión. Ahora, de acuerdo retomamos nuevamente, las fracturas se pueden clasificar también por el mecanismo de lesión, ¿cierto? Que pueden ser fracturas por compresión, por ejemplo, un aplastamiento, una persona que esté en un taller mecánico y que le caiga en la mano la rueda de un vehículo encima, por ejemplo. ¿Ya? Fracturas por cizallamiento o por roce también se pueden dar, ¿ya? Cuando hay alguna mala... cuando hay, por ejemplo, algún movimiento repetitivo, ¿ya? Que se puede producir alguna fractura de muñeca, ¿ya? Y que provoca en el fondo el roce de un hueso con otro, o cuando, por ejemplo, hay artrosis, ¿ya? O patologías articulares, ¿ya? También se puede producir, ¿ya? Las fracturas por flexión, ¿ya? Que muchas veces los ejemplos más prácticos que coloco yo en las personas que de repente se dedican a estos deportes como de contacto, de lucha libre, ya donde uno puede ver a veces fracturas de brazo, de pie, ya porque se le aplica una fuerza biomecánica en sentidos contrarios, pues ya una fuerza hacia la izquierda, otra hacia la derecha, ya, y eso hace que finalmente el segmento corporal reaccione con una fractura a nivel óseo. O las fuerzas por torsión también, que también es posible provocar
fractura en fuerza en alguna extremidad por torsión, ¿cierto? Ya donde se le aplica una fuerza en el sentido transversal al tejido óseo, que finalmente en alguna zona que frecuentemente en la zona más frágil se suele producir una fractura. O fracturas por tracción también cuando hay estiramiento, ya en personas que trabajan, por ejemplo, transportando cosas pesadas, ya, o personas que de repente trabajan como suspendidas como desde altura. Las fracturas en general en Chile tienen mucha relación con las prácticas deportivas, ¿ya? Y tienen mucha relación con temas laborales, ¿ya? En los hombres es mucho más frecuente las fracturas por práctica deportiva, ahora en este contexto de pandemia no tanto, pero asociadas al fútbol, al básquetbol, al rugby, y ese tipo de deportes, ¿ya? Y las fracturas de tipo laboral que también son más frecuentes, ¿ya? Y en las mujeres las fracturas están más asociadas, por ejemplo, a caída en el hogar, ¿ya? Están más asociadas a veces a fracturas de tobillo por el uso del calzado con tacos, que también es bien frecuente, ¿ya? Dentro de lo que puede pasar. Tal como lo dije hace unos minutos, las fracturas se pueden clasificar además según el tipo en incompletas o completas, ¿ya? Es decir, cuando un hueso se rompe completamente se puede llamar una fractura completa, o si el hueso no se alcanzó a romper completamente, a separar un extremo de otro, se le podría llamar una fractura incompleta. Las fracturas completas se pueden clasificar además en fracturas simples, ¿cierto? Que es una fractura donde se separan ambos huesos sin mayor desplazamiento ni complicaciones tejido-adyacente. Fracturas completas con desplazamiento, es decir, un hueso se desplaza sobre el otro, ¿cierto? Algunos centímetros. Y la fractura conminuta, que es un tipo de fractura simple. A ver si traje alguna imagen. Ya, aquí se ve, ya, por ejemplo, las fracturas incompletas pueden ser una fisura como se ve acá, ¿ya? O una fractura en tallo verde, que es como lo que se ve acá, ¿ya? Y que fractura en tallo verde es una fractura que se da muy frecuentemente en los niños, ¿ya? Y que es como hacia arriba, hacia abajo, como puntuitos, ¿ya? Entonces es una fractura que va así, ¿ya? Como en zigzag, ¿ya? Y esa es una fractura en tallo verde que se produce en gran medida en los niños, ya en huesos que aún están en desarrollo y que son un poco más elásticos. Traje algunas imágenes de fracturas también, ya. Esta es una fractura, por ejemplo, completa, donde los huesos se separaron, ¿cierto? Ya, un hueso de otro, y se puede ver un desplazamiento, donde esta porción del hueso se desplazó hacia arriba, ¿ya? ¿De acuerdo? Esta es una fractura que se puede llamar conminuta, que es una fractura múltiple, ¿ya? Donde el hueso se separa en una, en dos, en tres partes, ¿ya? Y que además hay desplazamiento, ¿cierto? Al parecer no hay lesión, no es una fractura abierta, es una fractura más bien cerrada, ¿ya? Pero es una fractura conminuta porque se separa en más de dos partes un segmento óseo, ¿ya? Otra imagen de fractura, ¿cierto? Otras fracturas con desplazamientos, como se ve acá. La porción superior se desplaza sobre la porción inferior algunos centímetros, ¿ya? Y es por esto que es importante la inmovilización. Entonces, después de una fractura, si alguien mueve esto, claramente este tejido óseo, así de como está de astillado, puede romper hacia acá, salir hacia afuera, romper una arteria. Entonces, por eso es importante que las personas que uno puede sospechar que tiene una fractura, tratar de no moverla, mantenerla inmovilizada, ¿ya? A la espera que llegue el servicio de urgencia. Lo mismo se puede ver acá, ¿cierto? Una fractura en la tibia, ¿ya? Donde hay un desplazamiento de la porción superior por sobre la inferior, por lo menos de 1 centímetro, ¿ya? Entonces, se ve gráfico. Profe, Sí, ahí, o sea, en esa fractura, por ejemplo, de fémur,
Habría que inmovilizar como la parte de esa parte de la pierna nomás o la pierna completa. Buena pregunta. Buena pregunta. Ya se los voy a plantear. Yo creo que se lo voy a plantear como discusión, ¿ya? ¿Cómo inmovilizarían una fractura? ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero depende un poco, vean, cuando hablemos tratamiento les voy a contar sobre esto, ¿ya? Ah, ya, ok. Es Sobre que la yo sí. preguntaba porque, o sea, lo típico es como uno quizás entablillar la pierna completa nomás, pues, pero también depende de lo que Pero haya al va a alcance, depender si está expuesto o no igual. Que ya claro. no se pueden colocar de repente cosas o puede yo no creo. Pero se tiene que inmovilizar las articulaciones que están cerca del Sí, hueso. exacto. Como regla general, ¿cierto? Primero, hay que distinguir si la inmovilización se hace en el mismo lugar del accidente, ¿ya? O es una inmovilización que va a ayudar a que el hueso se consolide la fractura, ¿ya? Y que va a tener que estar 4 o 5 semanas con yeso, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si la inmovilización es en el mismo lugar del accidente, ¿ya? La verdad es que lo que hay que inmovilizar es completa la persona, ¿ya? Claro, Porque uno puede ver que en una extremidad, por ejemplo, tiene deformidad, ¿ya? Y que hay aumento de volumen, y uno dice, ¿sabes qué? Podría tener una fractura, ¿ya? Pero además puede haber, por ejemplo, una fractura a nivel cervical que uno no va a ver, ¿ya? Puede haber una fractura a nivel vertebral que uno no va a ver, ¿ya? Entonces, en ese caso, lo mejor es inmovilizar ya todo el cuerpo, y una vez que ya se le hagan los exámenes radiológicos o ingresa al servicio de urgencia, ahí se va a determinar dónde está la fractura y de qué manera se procede, ¿ya? Ahora, por regla general en traumatología, frente a una fractura, por ejemplo, femoral, uno debiera de inmovilizar la articulación proximal y la articulación distal al foco de lesión, ¿ya? Porque si no moviliza la articulación distal, finalmente va a poder haber algún movimiento de pronosupinación o de rotación que va a impedir probablemente la consolidación de la fractura, ¿ya? Entonces, si alguien se fractura el antebrazo, ya, lo correcto que se debiera de inmovilizar es sobre codo, ya, y además incluir muñeca, claro. ¿de acuerdo? Porque si yo inmovilizo sobre codo pero no muñeca, lo que yo voy a poder hacer es pronosupinación, ¿ya? Y lo que yo necesito si estuviera fracturado es inmovilizar el segmento óseo completo, que no se mueva para que se consolide la fractura, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ya, entonces, eso por regla general, ¿cierto? Ahora hay excepción a la regla, como fractura en huesos irregulares. Ah, y O... lo otro que me surgió duda es, o sea, yo creo que obviamente se inmoviliza como en la posición funcional, pues no la, obviamente anatómica o alguna otra posición forzada, ¿cierto? No siempre, porque por ejemplo las fracturas de antebrazo se movilizan con castrillo, con codo en 90 grados. Ah, claro, no, pero, o sea, yo digo así como la inmovilización de primeros auxilios, digamos, así como, como Ah, claro que usted dijo. la inmovilización en primer auxilio se moviliza como está, no Ah, mueve, ya, ¿ya? Si la persona está inconsciente con el brazo no sé, pues en 105 grados, tú tratas de inmovilizar con esa flexión, con ese rango en 105, no mueve, no gira, nada, no hace nada de eso. ya, Lo ok, utilizar en esa misma posición, como primer auxilio en el mismo lugar del accidente, ¿ya? claro, sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Gracias por las preguntas. Voy a continuar con la presentación, que ya nos queda un poquitito. Esta sí. Esta es una fractura del 1, 2, 3, 4, 5, del quinto metacarpo, ¿ya? Que está acá y que se conoce como también acá fractura del boxeador, ¿ya? Y que en el fondo son fracturas típicas en personas que practican estos deportes y que le pegan al saco, que se van fracturando fracturas este hueso particularmente. ¿Ya? Y se conoce como fractura del boxeador. Ahora, se pueden seguir clasificando según su relación con el medio ambiente, es decir, si yo veo que la piel se rompió, ¿cierto?
y asoma el hueso hacia afuera, como la imagen que le mostré, va a ser una fractura abierta, ¿ya? Si yo veo la deformidad, ¿cierto? Como el caso de acá, perdón, si yo veo la pura deformidad y el hueso y el segmento óseo fracturado no sale hacia afuera, es una fractura cerrada, ¿ya? Esto es fractura abierta, fractura cerrada, ¿ya? Esto es mucho más complejo de manejar porque hay mucho más riesgo de infección, hay mucho más lesiones vasculares, ¿ya? Disminuye el flujo sanguíneo distal, entonces hay más posibilidades de perder una extremidad, ¿ya? Entonces, esto de verdad es complejo de manejar, ¿ya? Desde lo quirúrgico, ¿cierto? Los traumatólogos, los cirujanos vasculares, los anestesistas, porque además requiere una cirugía de urgencia para intentar, primero, salvarle la vida a la persona, disminuir la pérdida de tejido sanguíneo, ¿ya? Y intentar salvar esta extremidad. Ahora, también se puede localizar la fractura o clasificar de acuerdo a su localización, ¿ya? Las fracturas que es en los huesos largos, especialmente los huesos largos, esto corre para huesos largos, si se originan en esta parte va a ser fractura de diáfisis, ¿cierto? Si no me equivoco, y estas son fracturas diaficiarias y una posomedia fractura de la zona de los cartílagos de crecimiento o metafisiaria, ¿ya? Entonces, de acuerdo a los segmentos de los huesos largos, se pueden localizar las fracturas de acuerdo a estos tres tipos, ya si es la porción distal, en la porción media o en los cartílagos de crecimiento que generalmente se producen fracturas en esa zona. Y los tipos de fracturas que probablemente esto también lo van a encontrar en los textos en el texto los textos de traumatología, ¿ya? Fractura oblicua, una fractura que es lineal en dirección oblicua, ¿cierto? Una fractura conminuta donde el hueso se separa por lo menos en 3 porciones, ¿ya? Fractura en espiral que generalmente se produce por fuerzas de torsión, una fractura simple, ¿cierto? ¿Ya? O expuesta o compuesta cuando hay asoma hacia el exterior, ¿ya? Fractura en tallo verde incompleta que se produce como en niños, ¿cierto? Una fractura transversa, que en este caso es bilateral de una extremidad, ¿ya? Y una fractura simple como una fisura. Dejo de compartir pantalla y leo 6 preguntas. En general, eso es lo que necesito que ya vayan manejando respecto de fracturas, ¿ya? Ahora, por supuesto, van a tener que ir profundizando ustedes respecto de lo que vimos, ¿cierto? Y lo que nos queda ahora es hablar en el segundo bloque sobre el tratamiento y las etapas que hay para la consolidación o para la rehabilitación de las fracturas propiamente tal, ¿ya? Recalco que a pesar de que esta sea una asignatura súper clínica, súper biomédica, es importante que no pierdan el foco que cuando yo hablo de fractura en una persona, hablo de fractura en una persona integrante de una familia, ya hablo de una fractura en una persona que tiene actividades significativas, que tiene motivación por hacer cosas, ya entonces, en ese contexto es importante nunca perder la mirada respecto de lo que significa esos otros aspectos, ¿cierto? Que forman parte también importante de la vida de las personas, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien, los leo, los escucho, estoy abierto a las preguntas que ustedes puedan realizar, ¿ya? La fractura es biomecánica pura aplicada a tejidos duros, ¿ya? Entonces, ustedes tuvieron bien buena base de biomecánica, así que por lo menos eso lo van a poder comprender bien. Profe, Sí, adelante. a mí no me quedó muy claro la de según su localización, cómo distinguir la epifisiaria, metafisiaria y biofisiaria. Si me podría volver a explicar, por favor. Sí, los tejidos, los huesos largos tienen parte ya, una diáfisis femoral, ya una diáfisis,
una epífisis y una metáfisis, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la localización que estos puedan tener, ¿ya? Se puede distinguir en esa zona. Entonces, si no me equivoco, la diáfisis es la porción media, la epífisis las porciones distales, y la metáfisis la porción intermedia, donde se localizan los cartílagos de crecimiento. ¿Ya? A eso corresponde a la clasificación de acuerdo a la localización en huesos largos, ¿ya? O regulares. ¿Ya? Hay huesos que no son regulares, como la escápula, la rótula, las costillas, ¿ya? Las vértebras, ¿ya? El cráneo, ya que tiene huesos que no son regulares. ¿De acuerdo? Ok, profe, gracias. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Interrogantes? Profe, en el caso de las fisuras, ahí el mejor examen sería una resonancia, ¿o no? Para verla. En el caso de la fisura, el mejor examen, sí, mira, la verdad es que depende un poco, ya, porque una fisura, un médico la puede pesquisar con una radiografía, ya. Sin embargo, muchas veces se pide una resonancia como para descartar, ya, porque una fisura, por ejemplo, en un hueso del carpo, que es súper chiquitita, probablemente cueste mucho verla con una radiografía, ya. Entonces, ahí en esos casos el médico puede pedir una resonancia para tener una visión más detallada, ya. O en una fisura, por ejemplo, a nivel vertebral, ya probablemente cueste mucho más poder pesquisarla, ¿ya? Y ahí en esos casos el médico puede pedir una resonancia para ver si la vértebra tiene alguna fisura, o también para poder determinar si el dolor o la lesión puede ser por otro tipo de lesión, como puede ser tejido blando, ¿ya? Pero a veces los traumatólogos piden resonancias para poder tener una mejor precisión imagenológica, ¿ya? Gracias, profe. Gracias a ti. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Los puedo leer? En el próximo, bueno, tal como les dije, en lo que queda del semestre vamos a seguir hablando de fracturas, porque la asignatura está dividida en lesiones topográficas, ya, es decir, lesiones de mano, de hombro, de codo, de cráneo, de tronco y de extremidades inferiores, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir hablando de fracturas específicas, ¿ya? Lo que nos queda en el segundo bloque tiene que ver con hablar brevemente sobre la terapéutica de la fractura y cuáles son las opciones que hay, ¿ya? Para que ustedes conozcan en el fondo qué es lo que se hace en determinados casos, ¿ya? Cómo se resuelve y qué es lo que van a encontrar en gran medida ustedes cuando se dediquen a la clínica, o, por ejemplo, hagan un internado en una unidad de traumatología, o por ejemplo se dediquen a tratar en traumatología infantil, ya que cada vez se están abriendo más campos en esa área, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta o damos paso al break. De mi parte, no, profe. Gracias. Aquí, gracias por las preguntas que has formulado. Bárbara Muñoz me hace una pregunta que la voy a leer, ¿ya? Las fracturas dejan con secuelas en la médula ósea. ¿Qué más podría afectar eso? Sí, a ver, las fracturas vertebrales, el riesgo más importante tiene que ver con que puedan perforar la médula ósea, ¿ya? Y puede ser perforada la fractura por alguna porción del arco vertebral, ¿ya?
o sea, puede ser perforada la médula espinal por alguna porción del arco vertebral o por alguna porción de la ala espinales, ¿ya? Entonces, en fracturas vertebrales, el riesgo más importante justamente tiene que ver con la fractura, la lesión de la médula espinal, ya que siempre va a tener el carácter de irreversibilidad, ¿ya? Entonces, una lesión de médula espinal jamás se va a poder recuperar, nunca, ¿ya? Entonces, en fracturas vertebrales o cuando uno sospeche, por ejemplo, en un accidente, si le toca presenciar algún accidente y ve que pues, tal vez si uno ve la moto, ¿cierto? O ve el auto, o ve que se cayó, o ve la bicicleta, puede tener una lesión vertebral, lo más importante es que no se mueva, que se quede quieto, usted ofrézcale tranquilidad, cubra a la persona porque generalmente el frío ya les pasa mucho la cuenta o baja la temperatura, ya entonces, por regla, tratar de cubrirlas, protegerlas, aislar el sector, avisar a las personas para que no transiten por ahí o no pueda haber un accidente mayor, ya. Y la médula espinal, tal como les dije, tiene la particularidad de que una lesión en esa zona no se recupera nunca más. Entonces, y las fracturas vertebrales son altamente complejas por eso, ¿ya? Profe, y me surgió la duda, eso, una fractura en hueso largo, si se te rompe igual la médula del hueso largo, ¿ahí qué pasa? Ahí decía la Paula, dice, una fractura en hueso largo puede afectar a la producción hematopoyética de estos huesos. Sí, puede afectar ya a la producción hematopoyética, ¿ya? Ya, ahora, probablemente todos los huesos largos tienen una función hematopoyética, ¿ya? Pero particularmente si la fractura en una extremidad ya probablemente no tenga mucho impacto en la producción de estos glóbulos, ¿ya? Pero sí, les cuento un caso. Hace un par de años falleció un motociclista en Chile, ¿se acuerdan? Que fue súper conocido. ¿Sí? No sé si alguien lo recuerda. No, yo no. Alguien que sea amante de las motos, ¿no? Había en Chile un motociclista que se llamaba Carlos de Gabardo, ¿sí? Sí, por ahí, sí, ¿ya? Entonces, este señor, sí, lo recuerdan porque era famosísimo y era, bueno, a mí no me gustan las motos, pero creo que era bueno, ¿ya? Ganó varios proyectos. Entonces, Carlos de Gabardo, una persona de una edad joven, ¿cierto? Que en algún momento de su vida le dio un paro cardiorrespiratorio y falleció, ¿ya? Entonces, no se sabía muy bien por qué falleció, ¿ya? Una persona por un paro cardiorrespiratorio que era joven, ¿ya? Y que era deportista, ¿ya? Entonces era muy poco probable, ¿ya? Y la teoría que se manejó es que efectivamente el andar en moto a Carlos de Gabardo le había provocado muchas fracturas, ¿ya? Se había caído tantas veces, ¿ya? Que en el fondo las fracturas en las piernas, en los brazos, significó reemplazar algunos segmentos óseos, ¿ya? Entonces se fracturó una pierna, por ejemplo, y cambiaban el fémur por un fémur óseo, por un fémur metálico, ¿ya? Por titanio. Después se fracturaba, no sé, un brazo, ¿cierto? Y cambiaban el húmero, por ejemplo, por un hueso sustituto, ¿ya? Por una pieza metálica, ¿ya? Entonces, eso significó que tantas piezas de reemplazo que no eran huesos significó que probablemente al Carlos de Gabardo le haya dado un paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Porque tuvo una pérdida importante de tejido óseo con las funciones que están muy asociadas a la producción hematopoyética, ¿ya? Pero eso pasa en casos extremos, ¿ya? Pero por supuesto en personas que tienen una fractura o dos en hueso largo no va a pasar eso, no pasa, ¿ya? De acuerdo, lo cuento como un dato anecdótico porque en el fondo en aquel momento se investigaba mucho de por qué había pasado eso, ¿ya? Y lo que se manejaba dentro de la explicación era que una alternativa pudo haber sido eso dentro de la hipótesis para el fallecimiento de esta persona.
¿Ok? Sí, profe, ok. ¿Pregunta? Les propongo hacer el break, ¿ya? Y podemos retomar, son las 4, podemos retomar a las 4:30, ¿ya? Y ahí